Bueno, el día de hoy vamos a avanzar en las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Cuando nos referimos a las hemorragias de la primera mitad, ¿no? Es decir, antes de las 22 semanas, pensemos siempre en ectópico, en aborto, en ectópico y en enfermedad trofoblástica gestacional. Y cuando hablamos de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, hay que pensar, ¿no es cierto?, como causas obstétricas, placenta previa, el DPPNI, o sea, el desprendimiento prematuro, ¿no?, de placenta normoinserta, y la ruptura uterina. Existen otras dos patologías, la basa previa, la ruptura del seno marginal, que son patologías poco frecuentes, pero que también están incluidos dentro de las causas obstétricas. Vamos a empezar hablando de las hemorragias de la segunda mitad, básicamente hablar de la placenta previa, de la placenta previa. Es en este sentido que cuando la paciente viene con sangrado, ¿no es cierto? Viene con sangrado, genital, siempre es importante, ¿no?, considerar el tiempo del embarazo, porque si la paciente tiene 22 semanas o más, no puedo pensar en aborto, en ectópico y en enfermedad trofoblástica. Tengo que pensar en otras causas, ¿no? Y al igual que en las hemorragias de la primera mitad, pueden ser causas ginecológicas, cervicitis hemorrágica, pólipos, varices vaginales rotas, cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, tenemos causas ginecológicas que también tenemos que considerar, pero también hay que pensar en las causas obstétricas, ¿no? Estas tenemos la placenta previa, ¿no? El DPPNI, la ruptura uterina, ¿no? Estos tres tienen que dominar. Principalmente estas son las tres causas, ¿no?, principales de hemorragia de la segunda mitad. Con menos frecuencia la base previa es la ruptura del seno marginal. Y aquí el manejo involucra, ¿no?, un poco más de complejidad. Porque si hay una hemorragia en la primera mitad del embarazo, no hay mucho que definir. Es decir, el embarazo es poco, ¿no es cierto?, viable, no es viable. Entonces, no hay mucho que pensar, ¿no? Se interrumpe el embarazo. Pero, ¿qué pasa en la segunda mitad del embarazo? Ya entra a la evaluación, ¿no? No solamente tomar en cuenta la condición materna, sino la condición fetal. Y si el sangrado es escaso, el sangrado es moderado, ahí tenemos ya la posibilidad, ¿no?, de decir, y ahora, ¿qué hacemos con el embarazo? Hacemos un poco el aguante, nace el niño ahora y riesgo de que tenga problemas de prematurez, y hay que ser un equilibrio entre las consecuencias de la prematurez y las consecuencias de la hemorragia, ¿no? Y ahí justamente tenemos que entrar, ¿no es cierto?, en un equilibrio, ver qué es lo que puede ser más favorable, ¿no? Y es en ese sentido que es un poco más complejo, ¿no?, el poder decidir. Las causas, les decía, hay que pensar en causas obstétricas, pero también en causas ginecológicas, ¿no? Sobre todo, las causas ginecológicas pueden estar presentes, ¿no?, en las hemorragias de la primera como en la segunda mitad. Y ha habido pacientes que vienen, ¿no?, con desgarros poscoitales, por ejemplo, cáncer cervicuterino, ¿no?, que están sangrando y que no están provocados por el embarazo, sino que son causas, ¿no?, de otra índole, ¿no?, que esta vez obedecen, pues, a una patología del aparato reproductor, ¿no?, femenino. Entonces, habrá que observar estas situaciones y direccionar también la conducta. Ahora, en la causa obstétrica hay que pensar siempre en la placenta previa, en el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta y en la ruptura uterina como una importante, ¿no es cierto?, un importante grupo de la etiología de la hemorragia en la segunda mitad, ¿no?, de causas obstétricas. Pensemos primero en placenta previa, luego en DPPNI y ruptura, de acuerdo a la clínica, ¿no es cierto? Entonces, la placenta previa, vamos a considerar que normalmente la placenta se va a implantar y se va a desarrollar en el fondo uterino, ¿no?, próximo a la cara posterior, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Por qué lo hace a ese nivel? Porque el útero en esta región es grueso, es bien irrigado. Entonces, le brinda las condiciones favorables para el desarrollo del feto, ¿no? Hay una buena nutrición y eso es importante. Cuando veíamos anatomía, decíamos, ¿no?, el útero tiene fondo, tiene cuerpo, tiene un cérvix. Entre el cérvix y el cuerpo hay una porción que se llama istmo. Este istmo se convierte en segmento uterino. Este es el segmento inferior. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque cuando hablamos de la placenta previa, justamente es la implantación de la placenta en el segmento inferior del útero, ya que en algunos casos puede, ¿no es cierto?, ocluir de manera total o parcial
el orificio cervical interno, ¿no? Y anteponerse delante de la presentación. Entonces, previo, ¿qué significa? Delante de la presentación. Por tanto, cuando hablamos de placenta previa, es la placenta la que está, ¿no es cierto?, delante de la presentación, pues ocluyendo de manera total o parcial este orificio, ¿no?, que es el orificio cervical interno. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que estas placentas se están implantando en un lugar que no es favorable, una zona del útero que es delgado, poco irrigado, poco vascularizado. Por tanto, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que seguramente las placentas, pues, como buscan una zona de buena nutrición, pueden, ¿no es cierto?, expandirse en cuanto a superficie. Van a ser placentas grandes, ¿no?, de mayor tamaño a lo habitual, pero también van a hacerse más delgadas, ¿no? Entonces, esa es una característica que podemos observar al estudio patológico de las placentas previas. Vamos a encontrar que la forma, miren, no es forma discoidea como habitualmente estamos acostumbrados a ver, son más irregulares. Vamos a encontrar algunos cotiledones atróficos, ¿ya? Justamente con el proceso de regresión incluso, ¿no? Y que seguramente van asociadas a la presencia de membranas, ¿no? El corio y el amnios se vuelven gruesos, se vuelven más rugosos, pero también más frágiles, ¿no? Entonces, estos aspectos vamos a observar, ¿no?, como parte de la patología. Ahora, en el útero, podemos observar el segmento uterino inferior que tenga, ¿no es cierto?, el desarrollo de vasos sanguíneos. Hay una mayor, ¿no es cierto?, irrigación que se va produciendo a este nivel, porque tiene que nutrir a la placenta, ¿no? Y en algunos casos, la placenta, sus vellosidades coriales de la placenta, invaden al útero, es decir, ingresan dentro del útero. Ya esto vamos a ir viendo a la hora de hablar del espectro de placenta ácreta. Entonces, como pueden observar, hay cambios, ¿no?, a nivel uterino, a nivel placentario, a nivel de las membranas, que nos permiten, ¿no es cierto?, establecer esas diferencias en relación a una placentación normal. Y bueno, ¿qué puede provocar que la placenta se implante, ¿no es cierto?, y se desarrolle en el segmento inferior y no en el fondo? Que tal vez, ¿no es cierto?, exista una capacidad de fijación del trofoblasto que se manifiesta de manera tardía, ¿ya? Eso puede ser una situación, ¿no? Otra situación sería, ¿no?, que la capacidad de fijación del endometrio en el fondo esté disminuido por diferentes procesos, ¿no? Tal vez de tipo inflamatorio, ¿no? Algún proceso tal vez anterior que ha podido acontecer, pueda, ¿no?, alterar la fijación del endometrio y no permitir que la placenta pues se implante y se desarrolle en el fondo, si no lo haga en la parte más abajo. Entonces, es un aspecto que hay que tomar en cuenta, la participación tanto del útero como de la placenta, ¿no? Los antecedentes, es muy importante. Pacientes que han tenido cesáreas, entonces donde hay la cicatrización, ¿no es cierto?, de la histerotomía y la histerografia, puede condicionar, ¿no?, que sea un sitio de implantación de la placenta. Es más, cuanto más cesáreas tenga la paciente, más riesgo de que tenga placenta previa, ¿no? Ahora existen, ¿no?, otros factores de riesgo, la multiparidad, el consumo de tabaco, la edad avanzada, ¿no?, que son aspectos que no podemos ir olvidando a la hora de la evaluación. Y bueno, entonces, aquí vamos a dividir siempre, ¿no?, entre los factores de riesgo, causas maternas, causas, ¿no es cierto?, ovulares y fetales, ¿no? Y aquí es importante considerar que dentro de las causas maternas, por ejemplo, lo que decíamos, cicatrices uterinas, ¿no? Esto en función, sobre todo, de las cesáreas que la paciente ha sido sometida. Los legrados uterinos, ¿no?, instrumentales, o los AMEUs, para el tratamiento, ¿no?, de los abortos incompletos, por ejemplo. Cirugías uterinas, principalmente, no puedo olvidarme, pero también los legrados, ¿no? Entonces, muy importante estos dos primeros que hay que preguntar a las pacientes como antecedentes, ¿no? Pero también hay que considerar a las pacientes mayores de 35 años, multíparas, pacientes que tienen miomas, ¿no? Los miomas son tumores benignos del útero, que también pueden, ¿no?, alterar la anatomía y cambiar la irrigación también a nivel del mismo útero, ¿no? Y bueno, causas ovulares tendríamos que pensar, ¿no?, antecedente de una placenta previa anterior, ¿no? Existe la posibilidad de que se pueda repetir. Y las causas fetales, pues incluiríamos, ¿no?, embarazos gemelares, por ejemplo, el embarazo múltiple. Porque si son dos fetos, pueden tener dos placentas o ser una sola placenta. Y si es una sola placenta, esa placenta puede extenderse, ¿no?
con una mayor superficie y pueda llegar incluso hasta el segmento inferior. Entonces, hay que tomar en cuenta como una causa, ¿no? Importante el embarazo múltiple también, ¿no? Y aquí es importante esta clasificación, ¿ya? Entonces, vamos a clasificar a la placenta, ¿no? De inserción baja y la placenta previa. Entonces, cuando hablábamos de placenta previa, ¿se acuerdan? Les dije, es cuando la placenta está insertada en el segmento uterino inferior, pero que ocluye de manera parcial. Como estamos observando aquí, el borde de la placenta llega, ¿no es cierto?, a tapar parte del orificio cervical interno. O puede ser placenta previa, oclusiva total, está ocluyendo por completo el OSI, ¿no? Entonces, cuando hablamos de placenta previa, hay que hablar de la placenta previa, oclusiva total y oclusiva parcial, ¿ya? Porque estas placentas no van a permitir el pasaje del feto a través del canal del parto, ¿no es cierto? Están delante de la presentación y están ocluyendo el orificio y van a estar asociados en un progreso de una dilatación del cervix con el aumento del sangrado. Por tanto, estas son las ubicaciones que nos preocupan por la hemorragia que se puede desencadenar, ¿no? Y son estas pacientes que tienen que ser sometidas a cesárea, no a parto. Entonces, las placentas previas son la oclusiva total y la oclusiva parcial. Ahora, cuando la placenta, ¿no es cierto?, normalmente está implantada, nosotros consideramos que el borde de la placenta debería estar 10 centímetros o más lejos del OSI, ¿ya? Debe estar arriba, ¿no es cierto? Por lo menos debería llegar incluso hasta 10 o más centímetros lejos del OSI. Pero cuanto más se va acercando, existe la posibilidad, ¿no?, de que estemos con una placenta de inserción baja, una placenta de inserción baja. Antes se consideraba, ¿no?, la placenta de inserción baja cuando el borde de la placenta llegaba a menos de 10 centímetros. Actualmente, para hablar de placenta de inserción baja, tenemos que pensar que el borde de la placenta tiene que llegar, ¿no es cierto?, a menos de 2 centímetros del OSI, ¿ya? Ya no se toma en cuenta los 10, los 5 centímetros, no, ahora se toma los 2 centímetros. Entonces, si es a menos de 2 centímetros, estamos frente a una placenta baja, ¿no? Siempre y cuando no ocluya el orificio cervical, ¿no? Porque si ocluye el orificio cervical, estamos hablando de las oclusivas, ya sea parcial o total. Entonces, si es menos de 2 centímetros, ya hablamos de placenta de inserción baja, que antes se la denominaba, ¿no?, como la lateral. Antes se decía la lateral cuando era menos de 10 centímetros de distancia. Incluye a la marginal, que antes se decía, no, la marginal es cuando llega hasta el borde del OSI. El borde de la placenta llega hasta el borde del OSI. Actualmente, basta que esté a menos de 2 centímetros, es placenta de inserción baja, que puede incluir la baja o lateral y la marginal en la nomenclatura anterior, pero la vamos a denominar como placenta de inserción baja ahora, ¿ya? Es en el sentido que tenemos estos dos grupos entonces para la clasificación. Bueno, ¿qué es lo que nos preocupa? Porque este tema es de importancia, como había mencionado, porque no toda hemorragia tiene riesgo. La hemorragia tiene riesgo y es la primera causa de muerte en nuestro país, en las pacientes, ¿no?, embarazadas. Entonces, vamos a asociar a los dos, ¿no?, al binomio siempre, en la madre. La hemorragia puede, ¿no es cierto?, llevarnos a un choque hipovolémico, puede progresar, ¿no es cierto?, a la muerte materna. Ahora, como hay hipovolemia, hay una hipoperfusión tisular que puede afectar, ¿no es cierto?, al riñón, llevándonos a una insuficiencia renal aguda, donde va a haber, ¿no es cierto?, justamente por la hipoperfusión, una necrosis, ¿no es cierto?, a nivel renal. Ahora, si hay una hemorragia, va a llevar, ¿no es cierto?, a una anemia aguda, porque está perdiendo sangre, ¿no es cierto?, la paciente, entonces va a llevarte una anemia aguda. Vamos a considerar, entonces, aquí a patologías, por ejemplo, ¿no?, como es el acretismo, que vamos a hablar en un momento, el síndrome de Sheehan, que vamos a hablar en un momento, ¿no? Y en el feto se puede asociar a la prematurez. Porque si tengo una embarazada de 31 semanas, está con una hemorragia por una placenta previa, oclusiva total, y decido operar por salvar la vida de la paciente, esto me va a llevar, ¿no es cierto?, a que obtenga un niño pretérmino, ¿ya? Y el pretérmino va a estar inmaduro, ¿no es cierto?, para complicarse justamente por la inmadurez, y esto es lo que tenemos que considerar, ¿no? Puede haber asfixia perinatal, puede haber, ¿no es cierto?, membrana hialina, distrés respiratorio,
las secuelas neurológicas, todo lo relacionado a la prematurez, justamente, ¿no? Asociado a este cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la placenta previa? Algo que es muy llamativo, si es una hemorragia de la segunda mitad, tiene que haber sangrado. Sangrado que puede ser externo, no que puede, sangrado que es externo. Es rojo rutilante, lo voy a ver de color rojo vivo. Si ha sangrado gotas, eso es lo que voy a ver, gotas. Si ha sangrado, ¿no es cierto?, en mayor cuantía, voy a observar de manera externa. Es una sangrado que es intermitente. Sangra un poco, cede el sangrado. Sangra otro poco, cede el sangrado. Generalmente sangra durante la noche. Tiene un comienzo insidioso, de a poquito. Va progresando cada vez mayor cantidad, ¿no es cierto? Y es progresiva, ¿no? Se vuelve cada vez mayor el volumen de pérdida sanguínea. Y una característica que van a escuchar, ¿no? Es una hemorragia silenciosa. No va asociada al dolor. Por lo general no va provocando contracciones uterinas, ¿ya? No hay contracciones uterinas, no hay dolor. Eso es lo más importante, hemorragia, ¿no? Sin dolor. Y bueno, como no hay una, como no hay una alteración, ¿no es cierto?, de la contracción uterina, no afecta a la contracción uterina, por lo general, al principio, cuando hay un sangrado leve o moderado, no se asocia a sufrimiento fetal. Es raro el sufrimiento fetal. Ya, el feto generalmente está vivo y está con bienestar. Ya, es raro que el feto pierda su bienestar. Salvo que haya una hemorragia que te lleve al choque hipovolémico, es raro que el feto esté con pérdida de su bienestar. No es lo habitual. Ahora, ¿qué puede provocar que el feto entre en sufrimiento o pérdida de su bienestar? Que haya, ¿no?, una magnitud de la hemorragia que sea, ¿no es cierto?, de gran magnitud y que comprometa la irrigación hacia el feto, ¿no? Y bueno, ¿qué más puede provocar en el feto? Va a dificultar que el feto acomode la cabeza hacia la pelvis. Por tanto, generalmente va asociado a presentaciones anómalas, como la presentación pélvica, a situaciones anómalas, como la situación transversa. Pues va a interferir, ¿no es cierto?, en la acomodación y el encajamiento, ¿no?, de la presentación. Ahora, ¿por qué se produce el sangrado? Se plantea, ¿no es cierto?, de que durante el embarazo, el istmo, que es la porción, ¿no?, entre el cérvix y el cuerpo, se va a ir adelgazando, se va a ir estirando, porque las fibras del útero se van a ir traccionando hacia arriba. Entonces eso va a provocar que el istmo, que era de 1 centímetro, se vaya alargando, se vaya estirando y se va a constituir en lo que es el segmento uterino inferior. Entonces, esa tracción, esa formación del segmento uterino va a traccionar la placenta y va a provocar sangrado. Entonces, una explicación que en el embarazo pueda provocar sangrado, justamente la formación del segmento. Y cuando está en parto, el cuello se va a empezar a dilatar, se va a empezar a abrir. Esa dilatación va a traccionar las membranas, al corion y al amnios. Ese tironeamiento de membranas va a también traccionar a la placenta y va a provocar que algunas porciones, ¿no?, del borde placentario empiece a desprenderse y empieza a sangrar. Entonces, el tironeamiento de membranas va a ser la explicación por qué sangra la placenta previa en el parto. La formación del segmento, por qué sangran en el embarazo, ¿no? Y eso asocia entonces que puede sangrar en el embarazo, que es lo más común, y obviamente con más razón puede sangrar si está empezando un parto. Y bueno, vamos a diagnosticar entonces por la clínica. No hay dinámica uterina, no hay sufrimiento fetal, hay un sangrado rojo vivo, intermitente, ¿no?, insidioso, rojo rutilante, indoloro, recurrente, progresivo, externo, todo lo que hemos ido mencionando. Pero tengo que confirmar, ¿no es cierto? Y la forma de confirmar mi diagnóstico es con la ecografía. Puedo utilizar la ecografía transabdominal. Lo ideal es recurrir a la transvaginal. Pero, a ver, si la placenta está obstruyendo el OSI, ¿se puede desprender los cotiledones? No. ¿Por qué? Porque, porque el transductor no va a ingresar, ¿no es cierto? No va a ingresar dentro del útero, solo se va a acercar al cérvix. Entonces, como se acerca bien al cérvix, es más fácil poder diagnosticar una placenta previa, ¿no? Tiene mayor sensibilidad, ¿ya? Un 98%, ¿no es cierto?, para el diagnóstico, la transvaginal, comparado con un 93% la transabdominal. Entonces, es mejor el transvaginal. No se debe realizar tacto vaginal a estas pacientes, porque si yo realizara tacto vaginal, en el tacto ingresa el dedo dentro del cérvix y va a tocar cotiledones. Y al desprender los cotiledones va a provocar hemorragia. Por tanto, no
se debe realizar, ¿no es cierto?, el tacto vaginal en estas pacientes. Ahora, hay un fenómeno que van a escuchar, ¿no es cierto?, que se habla muy frecuentemente, lo que es migración placentaria. Migración placentaria. Y cuando hablamos de la migración placentaria, justamente tenemos que referir, ¿no es cierto?, es que la placenta cambia de su ubicación, ya cambia en relación a su ubicación por la formación del segmento, ¿ya? Entonces, seguramente cuando tenemos en cuenta que aquí está el OSI, ¿no? Y que la placenta, por ejemplo, está implantada en el segmento inferior y llegara, por ejemplo, hasta el borde del OSI. Es una placenta, ¿no es cierto?, de inserción baja. Está a menos de 2 centímetros. Está llegando hasta el borde, no está ocurriendo el cérvix, el OSI. Entonces, el segmento inferior se va a ir formando, dicho, esta porción del útero se va a ir traccionando hacia arriba, se va a ir traccionando, las fibras son desplazadas hacia arriba y esta parte hace que se vaya subiendo, ¿no es cierto?, las fibras hacia arriba, adelgazando esta porción y ahí se forma el segmento uterino. Entonces, esta tracción, ¿qué va a provocar? Que la placenta, ¿no es cierto?, que estaba ahí implantada, al ser traccionada el útero formando el segmento, también la placenta es traccionada. Y ahora la placenta no está en contacto con el OSI, sino está más arriba, está más arriba. Ya dejó de ser placenta de inserción baja porque ya está más de 2 centímetros de lejos del OSI. Entonces, eso es muy importante. La formación del segmento uterino puede elevar la placenta y eso cambia la ubicación de la placenta en relación al OSI. Y eso llamamos migración placentaria. ¿Ya? Eso para algunos autores, ¿no?, se podía producir hasta las 31 semanas. Eso es muy razonable. En el Schwartz nos menciona 34 semanas. Ya antes voy a remitirme a esta referencia, ¿no?, de la Schwartz. Hasta las 34 semanas podría entonces traccionarse la placenta hacia arriba, dejar de ser, ¿no es cierto?, una oclusiva parcial, dejar de ser una lateral, ¿no?, una marginal, es decir, una placenta de inserción baja y se constituye en normo inserta incluso, ¿no?, porque está siendo traccionada hacia arriba. Uno. Otro, puede ser que como esta zona de la placenta no esté muy bien irrigada porque es delgado el segmento, ¿no? Entonces se vayan atrofiando, vayan regresionando, ¿no es cierto?, estos cotiledones. Y esto provoque que antes llegaba hasta el OSI y ahora como va atrofiándose y va regresionando, pues ya no está ahí la placenta, ¿no? Entonces, es otra teoría, ¿no?, que plantea por qué hablamos de migración placentaria, que ya de antemano es un término inapropiado, porque al hablar de migración yo me imagino, ¿no?, que está cambiando, que se está moviendo. La placenta no se mueve, la placenta no cambia de ubicación, pero sí, al ser traccionada, ¿no es cierto?, la placenta es elevada, alejándose del OSI, y ya tiene una ubicación definitiva que no está en relación con el OSI y deja de ser una placenta, ¿no?, de inserción baja o una oclusiva, una previa oclusiva, por ejemplo, parcial. ¿Ya? Entonces, esa es la migración placentaria. Y bueno, entonces, razón por la cual tenemos que repetir las ecografías, ¿no? Habría que ver las ecografías. Si bien hacemos a las 28 a 32 semanas, ya vamos a ver la ubicación definitiva de la placenta, ¿no? Sin embargo, si todavía estuviera ahí, ¿no?, cerca del borde, pues se puede repetir, ¿no?, a las 34 y ver, ¿no?, si es que realmente ha permanecido ahí o se ha quedado, ¿no es cierto?, con esa ubicación. Nuevamente repito, prohibido hacer tacto vaginal en una placenta previa o frente a la sospecha de una placenta previa. El hacer el tacto va a desprender cotiledones y va a provocar hemorragia. Aquí tenemos una ecografía transvaginal. Aquí veo el cervix, el OC, el OSI. Miren, aquí está la placenta. Ahí está la placenta. Está obstruyendo por completo, ¿no?, el OSI. Una placenta previa oclusiva total. Aquí está la vejiga, es una transabdominal, ¿no? Vejiga. Aquí veo la placenta, ¿no?, como una C. Está, ¿no?, obstruyendo el orificio cervical interno, una placenta previa oclusiva total. Entonces, es importante, ¿no?, poder considerar el diagnóstico a través de la ecografía, ¿no? Y bueno, ahora, complicaciones, nuevamente. Hemos dicho, ¿no?, la prematurez va asociada, ¿no?, a la muerte perinatal,
va asociada, ¿no?, a bajo peso, va asociado al distrés respiratorio, problemas neurológicos, todo lo que corresponde a la prematuridad. En cambio, la paciente, el choque hipovolémico, ¿no?, que nos lleva a la anemia aguda, nos lleva, ¿no es cierto?, a la insuficiencia renal, nos lleva, ¿no es cierto?, a la hemorragia posparto, al acretismo, que esto vamos a hablar en un momento, les dije, ¿no?, al síndrome de Sheehan. ¿Y qué es el Sheehan? El Sheehan es una necrosis de la hipófisis anterior, ¿ya?, del lóbulo anterior de la hipófisis, por menor irrigación que le llega, ¿ya? La hipófisis tolera muy poco la hipoxia. Entonces, si se necrosa el lóbulo anterior, se va a alterar la producción de sus hormonas, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de Sheehan, una necrosis del lóbulo anterior de la hipófisis asociada a una hemorragia, ¿no?, profusa, que puede estar próximo al nacimiento, ¿no?, próximo al parto, por ejemplo, o en este caso, ¿no?, por las placentas previas o el DPPNI, las hemorragias de la segunda mitad. Y como el lóbulo anterior produce, ¿no?, prolactina, lo que más nos va a llamar la atención es que no hay producción de leche, ¿ya? Porque se va a afectar justamente la producción de la prolactina. Produce la LH, la luteinizante, produce la FSH, la folículo estimulante. Estas gonadotrofinas van a provocar los cambios cíclicos, ¿no? Entonces nos van a llevar en el útero y en el ovario, ¿no? Nos van a llevar a una amenorrea, pero amenorrea que va a quedar enmascarada por el nacimiento probablemente del niño, ¿no? Entonces nos va a llevar a una amenorrea. El lóbulo anterior también produce la TSH, la tiroestimulante, por tanto, tendría que llevarnos, ¿no?, a un hipotiroidismo. Te va a llevar a una reducción de la ACTH, nos llevaría a un síndrome, ¿no?, de Addison, ¿no?, disminución del cortisol. Entonces, ese es el tema. Nos va a llevar a un panhipopituitarismo, ¿no? Todas las hormonas que produce la glándula pituitaria o hipófisis van a estar alteradas, ¿no? Van a estar comprometidas porque hay una necrosis, ¿ya? Es el síndrome de Sheehan. Bueno, entonces, es raro la muerte, el sufrimiento fetal, se ha dicho, ¿no? Es raro, salvo haya una hemorragia masiva que nos lleve a un choque hipovolémico, ¿no? Eso sí tenemos que tomarla en consideración, ¿no? Solo si hay una hemorragia profusa que lleva el choque hipovolémico puede asociarse, ¿no?, al sufrimiento fetal agudo, ¿no? Sufrimiento fetal agudo. Entonces, ¿cuál va a ser la vía de finalización que vamos a elegir para esta paciente? Depende mucho, ¿no?, de la edad gestacional y por ende de la madurez del feto. Pero también depende de la severidad, de la gravedad de la hemorragia, ¿no? Y eso es importante. Eso va a definir, ¿no es cierto?, la vía de la finalización de la gestación, ya sea por parto o la cesárea. Placenta previa, oclusiva total, oclusiva parcial, pensemos que la finalización tenga que ser la cesárea, porque cuando se dilate el cuello, eso va a provocar sangrado. Entonces, básicamente son las que nos preocupan, ¿no? De conocerlas para poderlas direccionar. Pero la de inserción baja, que había dicho, ¿no?, la lateral y la marginal, bueno, pueden ser sometidas a parto. Es más, se recomienda que hagamos la ruptura prematura de membranas, la ruptura de membranas de manera precoz, Llega a dilatación de 4 centímetros y nos recomienda romper membranas durante el inicio del parto. ¿Para qué? Para que al romper membranas el líquido salga y la cabeza descienda. Al descender la cabeza comprime la placenta. Si la cabeza, ¿no?, la presentación se apoya en la placenta. Y al apoyarse, al comprimir, disminuye la hemorragia. Va a parar el sangrado. ¿Ya? Si están rotas las membranas, ya no hay ese fenómeno de tironeamiento que les había dicho, ¿no?, que va a traccionar. Ya no hay el tironeamiento de la placenta. Por tanto, no hay el sangrado, ¿no?, la hemorragia, justamente por este fenómeno. Entonces, el método de Pusos consiste en realizar la ruptura de membranas de manera precoz, ¿no es cierto? Y ahora, si al romper membranas aumenta el sangrado o sigre, bueno, vamos a optar por la cesárea. Pero si calma el sangrado, vamos a ir al parto, ¿no? Vamos al parto. Entonces, ahora, tenemos que considerar que dentro de la conducta, la decisión del nacimiento depende de la magnitud de la hemorragia. Si la hemorragia es masiva, es severa, ¿no es cierto?, la paciente está con choque hipovolémico, ahí interesa la vida de la paciente principalmente.
Independiente de cuántas semanas, tiene 28 semanas, es inmaduro, no es de término 37, no importa, pasa en segundo plano la edad gestacional. Nos interesa que si está con choque hipovolémico, la hemorragia es severa o masiva, hay que interrumpir el embarazo por la vía más rápida, la cesárea. Se tiene que operar, ¿cierto? Se tiene que operar. Ahora, si el sangrado es moderado, nuestra paciente está pálida, está taquicárdica, ¿no? Tiene hipotensión ortostática, por ejemplo. Entonces, está agitada. Entonces, hay que verificar. ¿Es pretérmino o es de término? ¿Ya? Si es pretérmino, ¿no? Si es pretérmino, vamos a considerar que hay que madurar, ¿no es cierto? Pulmones. Madurar pulmones. Entonces, ¿eso nos lleva a qué? Hay que corregir la anemia, madurar pulmones, ¿no es cierto? Hay que tener una conducta expectante. Y si el sangrado aumenta, operemos, ¿no es cierto? Si está estable hemodinámicamente eso. Pero, si es mayor de 36 semanas, por ejemplo, es un embarazo de término, no hay que esperar nada, ¿no es cierto? No hay que esperar más. Es más, con 36 semanas cumplidas, ¿no? O más, nos recomiendan interrumpir el embarazo, ¿ya? Y si es menos de 36, 35.5, 35.6, por ejemplo, ahí hay que ver, ¿no? El riesgo de la inmadurez, ¿ya? 36 o más, interrumpamos el embarazo por cesárea, incluso en el sangrado moderado, ¿no? Pero si es pretérmino, maduración pulmonar, por lo menos 2 días tiene que aguantar, corregir la anemia, ¿no es cierto? Y bueno, de acuerdo a la evolución, hay que finalizar el embarazo. Si es leve, hay que esperar nomás. Se la puede hospitalizar a la paciente, corregir la anemia, ¿no es cierto? Iniciar maduración pulmonar si es un pretérmino, pero sobre todo valorar el sangrado, ¿no? Entonces, hay que hacer un equilibrio entre el riesgo de la inmadurez contra los riesgos de la hemorragia. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el 2017 nos recomienda realizar la cesárea, ¿no? Para finalizar el embarazo de manera programada a una paciente con placenta previa oclusiva total, sin sangrado, sin, ¿no es cierto?, clínica, entre las 34 y 37 semanas. Nos recomienda programar, no esperar a que la paciente sangre. Si bien hoy día puede sangrar gotas, mañana puede sangrar un chorro de sangre, ¿cierto? Y amanecer en la cama en un charco de sangre. Entonces es muy variable la cantidad que pueda perder la paciente, ¿no? Entonces nos recomienda interrumpir entre 34 y 37 semanas, obviamente realizando la maduración pulmonar, ¿no? El Hospital de Parkland nos dice, programemos cesáreas, pero no antes de 38 semanas. ¿Por qué? Si no hay una hemorragia que me apure, hagamos la cesárea nomás a las 38 y así no le aumentamos morbilidad por la prematurez. Entonces son posturas, son posturas. Pero si está sangrando, voy a tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Para poder considerar la finalización. Una de las complicaciones, ¿no?, que es bastante frecuente, es el acretismo placentario. Durante mucho tiempo se hablaba de acreta, increta, percreta. Actualmente, ¿no es cierto?, ha ido cambiando estos conceptos, ¿no? Se decía placenta de adherencia mórbida. Actualmente se dice espectro de placenta acreta, porque tiene diferentes grados de invasión la placenta. Y es así que, por ejemplo, sabemos que el trofoblasto, ¿no es cierto?, junto a la decidua, al endometrio, forman la placenta. Y bueno, si es que la placenta estuviera en contacto con el miometrio, porque no hay la decidua basal, no hay una capa de endometrio aquí, ¿no es cierto? Entonces está en contacto la placenta directo con el miometrio, es imposible pensar que la placenta se separe del útero, no se va a poder separar. Y si voy a querer separar, la voy a arrancar a pedazos. Esto es acretismo, adherencia anormal de la placenta al miometrio, que es íncreta, cuando la placenta invade al miometrio, que es pércreta, cuando la placenta atraviesa la serosa, es decir, atraviesa el miometrio, llega a la serosa, llega a órganos vecinos, a la vejiga, llega, ¿no es cierto?, al recto. Entonces, hay diferentes grados de invasión, ¿no? Normalmente, la placenta debía estar en contacto con la decidua basal, pero si no está en contacto y está unido al miometrio, acreta. Dentro del miometrio, íncreta. Lo atraviesa, pércreta. Un signo que nosotros observamos, ¿no es cierto?, en la cesárea, por ejemplo, en el segmento, es esto. Los vasos sanguíneos, ¿no?, muy irrigados en el segmento. A esto llamamos signo de cabeza de medusa. Signo de cabeza de medusa. Me está indicando riesgo, ¿no?, de percretismo. No puedo hacer la incisión aquí en el segmento, en la cesárea, porque me está indicando que la placenta está aquí.
y está invadiendo hasta la serosa ha llegado. Voy a provocar una hemorragia tremenda. Entonces tengo que hacer una cesárea haciendo el corte arriba, ¿no? En el fondo. Y hacer la histerectomía después. Es un cuadro que ya lo hemos visto en CLAP, en Historia Clínica Perinatal, perdón, donde nos muestra, ¿no? El riesgo de acretismo. Ya es, cuanto más cesáreas, aumenta el riesgo del acretismo. Eso es innegable. Una paciente sin cesáreas puede tener acretismo, sí, porque puede ser que tenga abortos. El riesgo es bajo, 0.03%, pero es riesgo. Una paciente que tiene 3 o 4 cesáreas, ya, 3 o 4 cesáreas, de 0.03% ha aumentado, ¿no? A 1%. Es alto. De 100 pacientes, una va a tener, ¿no es cierto? De 100 pacientes que tengan 3 o 4 cesáreas, una va a ser acretismo. Es alto. Pero, ¿qué pasa si esa paciente tiene 3 cesáreas y además tiene placenta previa oclusiva total? El riesgo realmente se dispara. Esta paciente con 3 cesáreas que tenía antes riesgo de 1%, ahora tiene riesgo, ¿no es cierto?, ¿de cuánto? De 61%. Prácticamente, ¿no es cierto?, esta paciente va a tener acretismo, ¿no? Es muy alto el riesgo. Y es por eso que hay que saber la ubicación de la placenta, el antecedente de legrados, de abortos, de cesáreas, ¿no? Y habría que ir viendo también la relación, ¿no? De los abortos, los legrados también, cómo, en qué porcentaje aumentan, ¿no? Esta estadística es extractada del Clínic de Barcelona, entonces una fuente bastante fidedigna, que nos muestra, ¿no? Esa asociación de cirugías con placenta previa para el acretismo. Y cuando se produce el alumbramiento, el intentar desprender es la hemorragia, ¿no es cierto?, masiva que se va a provocar. Solamente les decía, el ver, ¿no es cierto?, esta imagen nos orienta, ¿no? Una placenta previa oclusiva total, con datos de percretismo, el hacer la incisión en el segmento uterino, la gran cantidad de hemorragia que vamos a provocar, muerte del niño, muerte de la madre. Por eso es que se hace el corte en el fondo. Se amplía la incisión del abdomen, se saca el útero con el feto afuera, ¿no? Se hace la incisión en el fondo, se extrae al feto, se liga el cordón, se sutura el útero, histerectomía en bloque, sin intentar retirar la placenta. Sin intentar retirar la placenta. En el acretismo, vamos a tomar en cuenta que la conducta es la histerectomía. No estoy hablando del acretismo focal, del acretismo parcial, acretismo total, se divide y el focal podríamos intentar conservar el útero. De una manera general, piensen que el acretismo se asocia a la histerectomía, ¿no? Entonces, aquí las cesáreas, ¿no es cierto? Es muy importante. Hay que buscar antecedentes de cesáreas, pero también hay que pensar, ¿no es cierto?, que puede haber legrados, abortos, eso hay que preguntar también. Si ha tenido, ¿no es cierto?, pérdidas, los abortos están asociados también al acretismo, ¿no? Y bueno, la placenta previa es un factor de riesgo que va sumando más morbilidad, ¿no? Entonces, esta patología no es muy extensa y bueno, vamos a considerar, ¿no es cierto?, de que hay que plantear, ¿no?, su diagnóstico frente a las hemorragias de la segunda mitad.